Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Los jueves damos una predicación y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia oremos a las 9 de la noche desde tu hogar, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Si gustas participar, pues te enviamos las peticiones de oración con mucho gusto. Mientras más personas oren, Dios anhela y se agrada esto. Hoy vamos a ver un tema que se llama ¿cómo les causamos daño a nuestros hijos? ¿Cómo les causamos daño a nuestros hijos? Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Por permitirnos predicar tu palabra. Por darnos multitud de bendiciones, Señor, que a veces no nos damos cuenta de ellas y no somos agradecidos con ellas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo prepare esta palabra y que prepare los corazones, que abra el entendimiento de las personas, que edifique a su iglesia, que dé salvación a las personas que aún no lo son. Señor, ten misericordia de esas personas que van a escuchar, que aún no te conocen. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Instrúyela, Señor, edifícala. Tú eres quien edifica tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra. Obra en las personas, Señor, que aún, Señor, no creen en ti, Señor. Ten misericordia de ellos como tuviste de mí y de mis hermanos en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obras con poder y autoridad como lo hiciste con nosotros, Señor, y obrarás en la vida de muchas personas que van a escuchar, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos jueves, entonces. Al rato, con gusto les mando las peticiones de oración a los que me pidan. Recuerden que es importante orar. El Señor nos dijo que oremos y no desmayemos. Pablo lo refuerza diciendo que orar sin cesar. Así que es muy importante que oremos no solo personalmente, sino colectivamente. Lo vimos en Hechos, como los apóstoles unánimes oraban, meditaban en las Escrituras, tenían comunión entre hermanos, tenían el partimiento del pan, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía a su iglesia. Entonces hoy vamos a ver este tema que se llama ¿cómo le causamos daño a nuestros hijos? Y pues tenemos que recordar que pues nuestra vida como padres, los adultos, pues son una escuela para los hijos. Y pues también para las personas que están cerca de nosotros. Mucha gente nos ve y nos imita. Hay pequeños, hay personas que de alguna manera pues les gusta cómo vives y aunque no sean pequeños ellos imitan, pero vamos a enfocarnos en los hijos. Los hijos pues obviamente van a imitar, van a absorber todo lo que puedan ver y escuchar de nosotros, y pues ellos lo hacen porque no saben todavía lo que es bien y mal, no lo tienen muy bien claro, o sea, no hay una conciencia madura, no hay una razón con madurez, porque pues si fuera así ellos pudieran decir, bueno, esto sí, esto no. Sin embargo, ellos como esponjitas absorben todo lo que los adultos, todo lo que los padres hagan ante los ojos de estos menores, es enseñanza para ellos. Entonces el mundo es una escuela para ellos, aunque ellos no saben que es algo malo porque el mundo enseña cosas malas, pero para ellos es una escuela. De hecho, la misma escuela secular enseña cosas que no son ante Dios bien vistas. Hay cosas buenas, pero hay cosas que no son bien vistas. ¿Y por qué decimos esto? Porque las escuelas no permiten guiar a los niños conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que enseñan que están fuera de la voluntad de Dios, hay cosas que se prohíben. Por ejemplo, ellos no quieren aceptar que se pueda dar una enseñanza bíblica o que se metan Biblias. Y obviamente eso está evidenciando que la educación escolar pues está en contra de Dios. El mundo, la escuela, todo eso está en contra de Dios. Vamos porque necesitamos aprender a leer, aunque nos los puedan enseñar en casa, pero necesitamos aprender a leer y muchas cosas que necesitamos para poder también enfocarnos en las cosas del Señor. Así que pues hay algunas cosas malas, algunas cosas buenas, hay que tener cuidado. Pero todo lo que el mundo vende o todo lo que el mundo hace que es ante los ojos de Dios malo, o todo lo que nosotros como padres hagamos que no es correcto, pues obviamente perjudica a nuestros hijos. O sea, nosotros podemos estar haciendo cosas de bien o cosas de mal, pero pues obviamente los hijos no saben discernir esto. Entonces, lamentablemente, pues absorben y dañamos. Así que los menores que están observando nuestras vidas, no solo nuestros hijos,
y dijimos que hay algunas personas que nos ven como un ejemplo a seguir, tristemente podemos perjudicarlo. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos es una enseñanza para ellos, para nuestros hijos y para estas personas. Entonces, nuestra manera de conducirnos, tenemos que entender que va a afectar a vidas, a muchas vidas, y de manera tremenda. Va a impactar y va a afectar tremendamente. Entonces, hay dos formas de impactar. Cuando estás llevando a las personas con tu vida a buscar de Dios, esto es para la gloria de Dios, o cuando están yendo lejos de Dios, como los demás que no necesitan una vida en Dios, que dicen ellos, no, yo no necesito, yo me porto bien, yo soy buena persona, yo no me meto con ellos. Ellos piensan que no, tristemente los estamos hundiendo para el Seol. Así que es importante que entendamos que la vida de los pequeños, o sea, de nuestros hijos, está en peligro. No lo disciernen, muchos no lo ven porque no conocen de la Biblia, no conocen al Señor. Pero realmente los hijos siempre han estado en peligro. ¿Por qué? Porque su corazón siempre ha estado inclinado a la maldad. Y van a reventar o a estallar muchas personas porque oyen que los hijos tienen un corazón inclinado a la maldad, pero eso no lo digo yo, sino la Biblia lo enseña. Si tú vas al Salmo 51:5, allá dice algo muy fuerte y muy profundo. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La palabra de Dios es verdad. Dios no miente. Dios conoce nuestro corazón. Dios nos creó. Él nos diseñó y Él sabe que nos revelamos y conoce nuestro corazón. Y creo que es Isaías o Jeremías quien dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Entonces los hijos tienen un corazón inclinado al mal. Ellos también heredan el pecado de Adán. No solo ya adulto lo hereda, sino todos los hijos lo heredan. Entonces por eso hay una perversidad, hay una corrupción en sus corazones. Y no hay uno que no. Todos están así. Y obviamente si los mayores les enseñan a estos hijos con su vida aún más cosas malas, pues ¿qué están haciendo? Están fomentando a que esto crezca, a que esto se edifique de manera mal. O sea, digo, que esté creciendo en perversidad, creciendo en corrupción. Y obviamente esto termina en perderse en delitos y pecados. Por eso toda la humanidad, todo ser humano está perdido en sus delitos y pecados. Y aunque muchos dicen y afirman, perdón, pero yo no les inculco cosas malas o les enseño cosas malas a mis hijos. Pero déjame decirte que ellos traen la maldad. Traen la maldad y se desarrolla con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que aprenden. Así que es un hecho que de tu vida van a aprender y a fomentar esto, van a desarrollar esto. Porque aunque tú les digas a ellos que no hagan o no imiten lo malo que tú haces, pues ellos al verte y al ver que tú haces algo indebido, pues son como esponjitas, dijimos, que absorben todo lo que ven, todo lo que oyen y obviamente los perjudicamos. Entonces, esa es nuestra clase para ellos. Me pongo yo también para que me puedas entender y no creas que soy cayendo nada más en enjuiciar a los demás, ¿no? O sea, es nuestra clase para ellos. Somos su maestro y si tú eres mujer, eres su maestra. Si tú mientes, si dices malas palabras, si engañas a tus hijos y, bueno, les prometes algo y los dejas mal, si no cumples con los compromisos que tienes de trabajo o con otras personas, si llegas tarde siempre, si eres desordenado, si eres incumplido, si eres materialista, si eres vanidoso, etcétera, 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 ellos lo están viendo. Y ellos no saben si esto es bueno o es malo. Ellos solo lo están viendo, lo están absorbiendo, se lo están adjudicando, porque ellos no tienen la conciencia desarrollada ni la razón tampoco. Así que no saben si lo que están escuchando y lo que están viendo de ti, que nosotros sabemos que es malo, ellos pues obviamente no saben que es malo a los ojos de Dios, ni siquiera conocen a Dios. No saben que esto está mal porque no conocen de la Biblia. Entonces, como no conocen a Dios, porque tú o yo no se los hemos enseñado, pues solo aprenden a abrazar lo que les modelamos, lo que vivimos, lo agarran como un modelo a seguir. Pero lo peor de todo esto es que si nosotros los padres no buscamos de Dios y no los instruimos a nuestros hijos a encontrarse con Cristo, pues ellos van a vivir de lo que están viendo, lo que están aprendiendo de nuestras vidas. Así que lo que los padres enseñamos es de cuidado y es peligroso. Y si tú profesas que eres cristiano, como en mi caso, pero vives como si no lo fueras,
Eso es lo que hay que tener cuidado. Soy cristiano, debo vivir como si lo fuera. Pero si tú vives como si no lo fueras, o sea, solo tienes el nombre de cristiano, pero haces y vives como el mundo, haces y deshaces, no estás llevando realmente una santificación, ni los estás orillando a ellos a que busquen a Dios, a que se encuentren con Dios, pues lamentablemente los dañarás, y no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Si solo los instruyes, porque esto es muy dado en lo secular, y no pones a Dios por encima de todo esto que tú crees que es bueno acá en este mundo, por ejemplo, si tú pones una carrera por encima de Dios, tú pones una profesión por encima de Dios, tú pones un negocio por encima de Dios, lo que sea, por encima de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios no es importante, que lo que es importante es una profesión, un negocio, un ser alguien en la vida, con un título. Van a sufrir por la eternidad. Van a sufrir por la eternidad. Y tú también, porque obviamente tú no les diste lo que debió de ser, lo que Dios te mandó. Obviamente te vas a perder porque no lo tienes, y no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces tendrás obviamente que pagar todo esto, y también darás cuenta por tus hijos, porque lamentablemente nos enfocamos en lo que es material, en lo que es tangible, en lo que el mundo nos ha enseñado. Y nos ha enseñado a ganar al mundo. Tenemos que buscar como desde temprana edad apurarnos a estudiar, apurarnos en lo que sea para ellos bueno, deportes, lo que sea, porque tenemos que ganar al mundo, tenemos que enfocarnos en las riquezas, tenemos que enfocarnos en el dinero, tenemos que enfocarnos en la popularidad o en la fama. Pero no nos enfocamos en vamos a ser diligentes a buscar de Dios. Entonces, al enfocarnos en lo que es del mundo, pues obviamente trae grandes consecuencias. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si tú no estás buscando el Evangelio de Cristo, si tú no estás rogando, clamándole al Señor Jesucristo para que Él te perdone, para que Él haga la obra en ti, ¿de qué sirve que tú te enfoques en una carrera, en el mundo, en los negocios, en todo, si vas después de esto, cuando tú mueras, perder tu alma? Y lo que tú hiciste lo va a disfrutar otro. Entonces, el tener riquezas tenemos que entender que no es malo. El buscar un trabajo, una profesión, estudiar fuertemente para poder tener un título no es malo. Todas estas cosas que mencionamos no son malas. Tener una casa, tener un auto, no son malos. Tener riquezas no es malo, siempre y cuando no nublen el conocer a Dios para ser salvados por la gracia a través de Cristo. Y para enfocarnos después de ser salvos en la gloria del Señor y no la nuestra. Porque normalmente nos vamos para la vanagloria, caemos en la vanagloria. Todo lo que logramos es gloria para nosotros. No, es la gloria de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos dio las oportunidades, Dios nos da la fortaleza, la inteligencia, y toda la gloria es para el Señor. Al mismo tiempo, la gloria de salvación es para el Señor, no es nuestra. Entonces, ese sería el peor legado que podamos dejarle a nuestros hijos. Le podemos dejar a nuestros hijos tal vez una carrera, tal vez una casa, tal vez riquezas, pero sin Cristo es el peor legado que le estás dando a tu hijo. Un legado de condenación, porque sin Cristo eres condenado. Cristo te lleva al cielo, es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo no está en tu corazón, no hay entrada al cielo. No hay salvación, no hay vida eterna. Estás en pecado, y todos los que pecan cuando mueren se van a un lugar de tormento. Entonces, si no te enfocas en que tú primero, si no conoces al Señor, conozcas al Señor, tengas tu encuentro con Cristo, así como Pablo tuvo un encuentro con Cristo que transformó su vida, porque el encuentro que tienes con Dios va a transformar tu vida radicalmente. No puede ser que haya un cambio leve. El Señor va a transformar tu vida. Se va a ver que Cristo ahora está en tu corazón, que has sido salvado por Cristo. Entonces ahí tú vas a empezar a instruir a tus hijos en la dirección correcta, buscando al Señor, buscando al Señor. Entonces, si tú no te enfocas en esto, lamentablemente te estás enfocando en lo material y estás dejando una herencia de condenación. Así que de nada servirá que le des a tus hijos, como vuelvo a repetir, una carrera, una profesión secular, una casa, un negocito, o a lo mejor una empresa, o a lo mejor riquezas, y digas, wow, esto es lo máximo. No. Si vas a perder tu alma. Como aquel hombre que tenía sus graneros llenos y que decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir esos graneros porque tengo mucha mies que recoger, y pues voy a construir unos más grandes y los voy a llenar, y alma mía, disfruta porque tengo para el resto de mi vida. Y dice, Señor, necio, vendrán por tu alma hoy en la noche. Entonces es importante que tengamos cuidado de no enfocarnos en lo que es efímero, en lo que no es eterno, en lo que no es Cristo.
Así que todo lo que aprendan los niños debe ser correcto, debe ser, de hecho somos la escuela de los niños, pero debe ser correcto. ¿Por qué? Porque va a trascender y va a afectar su futuro. Pero si nosotros con nuestra vida los instruimos como Dios nos manda, Dios nos dice, ¿no?, cómo hacerlo, ellos van a buscar siempre, van a seguir ese caminito que les mostramos, van a buscar de Dios. Porque es un hecho que desde niños hay maldad en su corazón. Digo, no quisiéramos decirlo, pero es lo que dice la palabra, y muchos van a estallar con esto y van a decir, ¿cómo dice ese pastor esas cosas? Está loco, mejor me salgo de su Facebook. Y mucha gente se ha salido por esto. Pero como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y si por decirles la verdad voy a ser su enemigo, pues lo seré. Y no porque yo quisiera, pero yo tengo que hablar la verdad de Dios. Es un hecho que va a suceder cuando hablemos la verdad de Dios, porque el ser humano, al mostrarle las escrituras, es suficiente para que te odien. ¿Por qué? Porque las escrituras te muestran tu estado pecaminoso, te muestran cómo estás en esa condición en la que estás ante Dios. Y como tristemente el ser humano es como un jarrito de tlaquepaque, ¿qué dicen? Esos que se rompen fácilmente. Pues obviamente cuando tú le muestras su pecado, los confrontas con la palabra solita confronta, le muestras que la esperanza en Cristo y no les parece, y obviamente se ofenden y te odian. Esto es un hecho. Así que nos vamos a gastar, o sea, vamos a dar todo y vamos a recibir odio. Nos vamos a gastar nuestra vida y vamos a recibir odio, y se ve día a día. Pero bueno, yo soy un siervo del Señor y eso no nos debe de importar. Entonces lo que nos debe preocupar es qué estamos enseñando a nuestros hijos. Eso es lo que nos debe preocupar. Van a odiarnos. ¿Por qué? Porque odiaron al Señor Jesucristo cuando vino, lo asesinaron, y por ser sus seguidores nos van a odiar. Pero la verdad de Dios tiene que ser expuesta. Esa es nuestra preocupación. Exponer la verdad de Dios empezando desde casa, con nuestros hijos, a las personas que veamos, pero empiezas desde casa. Para que no haya un alma en el mundo que diga, a mí nunca me habló Dios, a mí nunca me dio la oportunidad Dios. No, la oportunidad se te dio desde casa. Desde casa. Hubo oportunidad tras oportunidad. El Señor fue paciente contigo año tras año. ¿Por qué? Porque los hijos también están inclinados a la maldad. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vuelvo a repetir esta frase. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cómo puede decir eso este pastor? Y vuelven a estallar las personas. Mis hijos no son así. Ellos son buenas personas. Yo les he inculcado cosas buenas. Ellos no se comparan con los demás. Pero no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Y la Biblia es la voz de Dios. Recuerden que Dios mismo fue quien inspiró a estos hombres para que plasmaran su voz con la finalidad de revelarse Dios a nosotros. Para bendición, por amor, por misericordia, porque no lo merecemos. Así que Dios, cuando dice aquí que hay maldad en el corazón del niño, es porque así es. Es porque, aunque tú pienses otra cosa, es porque así es. Y yo le creo a Dios solamente. Creo que su palabra es la verdad absoluta. Y me sujeto a ella. Así que debemos entender que nosotros no podemos ser más buenos que Dios. ¿Cuánta gente se cree más buena que Dios? Ay, no, ¿cómo vas a condenar? No estamos condenando, es la Biblia que te condena. Pero el Señor también muestra su amor en la cruz. Y tienes que rendir tu vida a Cristo. Allá está el amor de Dios. Dios en su bondad y en su misericordia nos ha dado la oportunidad de ir a Cristo, dejar nuestras cargas, a ser salvos por Él. Él tiene la cura para erradicar esa maldad que tenemos en el corazón desde el vientre de nuestra madre. Entonces es importante saber que tenemos el corazón perverso desde que nacemos. Puedes corroborarlo en Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así que estamos viendo que el niño, nuestros hijos, pues están
perversos de corazón. Está ligada a la maldad en su corazón. Así que los padres tenemos que inculcarles, no maldad, porque lamentablemente inculcamos con nuestras vidas, fíjense, no de palabra, con nuestras vidas, aparte de palabra, pero con nuestras vidas y nuestras malas actitudes, nuestras malas intenciones. Ellos están viendo, ellos están observando. Tenemos a veces malas actitudes, malas reacciones. Externamos pensamientos malos, egocéntricos, egoístas. Se ve nuestro orgullo, altivez, maldad. Y no con ellos, a veces con otras personas, pero ellos lo están viendo. Entonces eso están aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fomentando la maldad en su corazón. Estamos fomentando, llenando más maldad su corazón, desarrollando esa maldad que ya trae. Y no te das cuenta, padre, que eres tú, que estás dañando a tu hijo. No te estás dando cuenta, madre, que eres tú. Lucas 6:45 dice el Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que escuchas y ves es lo que va a estar llenando tu corazón. Yo estoy escuchando, dicen los niños, escuchando a mamá, papá. Estás llenando su corazón de esos niños de pura perversidad. Ya la tienen, pero lo estás desarrollando y le estás poniendo más y más. Lo estás fomentando. Y ellos no pueden tener cuidado con lo que escuchan o ven, aunque le digas, no lo copies, porque ellos son niños, no tienen definida ni madura la conciencia y la razón. Un adulto sí, pero ellos no. Así que tú puedes influenciar mal a tus hijos por todo lo que tú vives, dices, piensas, vistes, haces. Y va a crecer en ellos esta maldad. Y serán personas con una conciencia cauterizada, dice Pablo, porque a lo malo le van a llamar bueno, igual que tú lo hacías. Y a lo bueno le van a llamar malo, igual que tú se los enseñaste con tu propia vida. Isaías 5:20 dice esto: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando enseñamos la palabra, cuando damos la instrucción bíblica, ¿cuál es la reacción de las personas? Hasta se salen del Facebook. O comparte, si no lo ignoran, lo botan, no lo quieren compartir. Porque esto bueno lo llaman malo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nosotros nos dejamos regir por el mundo, por nuestro corazón o porque lo que nos enseñan los demás, estamos perdidos. Empezamos a llamar bueno a eso que es malo ante Dios. No todo es bueno ante Dios. Entonces tenemos que entender que vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Todos vamos a tener un juicio ante Dios. Y nos va a doler hasta el alma ver a nuestros hijos perdidos y no poder hacer nada más cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo correctamente, porque se te habló del Evangelio. Ignoraste todo este consejo bíblico que viene de Dios, no del hombre. A mí no me hagas ni me veas. Este mensaje es lo que importa. Un ejemplo, tenemos al rico de Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 al 31, que murió junto con Lázaro, y el rico fue llevado al Hades y allí abrió los ojos en sufrimiento y tormento, dice la palabra. Y este rico suplicaba y rogaba: Abraham, por favor. Rogaba porque sus hermanos no fueran ahí, que les hablaran a sus hermanos de lo que él hizo mal y que les predicaran de Cristo para que ellos no fueran ahí. Porque él decía, no directamente, pero es lo que él estaba diciendo, que él fue un mal ejemplo con su vida para sus hermanitos, para la gente que lo rodeaba. Así que todo ser humano debe tener cuidado, porque su corazón está inclinado a la maldad. Debe buscar de Dios, y si no viene a Cristo, y si no rinde su vida al señorío de Cristo, no podrán ser salvos, no podrán entender esto. No podrán ser salvos y se van a llevar entre los pies a sus propios hijos y a las demás personas que estén a su alrededor siguiendo su ejemplo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Fíjense, voy a repetir lo último. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es un corazón perverso. No estamos diciendo mentiras, es la verdad de Dios, es la triste realidad de todo ser humano. La condición de todo ser humano es condenatoria espiritualmente. Si él muere sin Cristo, va al infierno, a un tormento eterno, lo dice la Biblia. Si yo digo mentiras, amigo oyente, si yo digo mentiras, a mí me va a dar duro Dios. Yo no puedo estar diciendo mentiras. Pobre de los que estén diciendo mentiras. Eso es lo que la palabra dice. Hay maldad en el corazón del ser humano. Y los niños, aunque la tienen, no tienen todavía definida la conciencia ni la razón, y tenemos que instruirlos. Los padres, los adultos, ya sean padres, abuelos, tíos, tenemos que instruir. A veces los abuelos se meten en algo que no deben y tristemente desvían a los nietos. Hay que tener cuidado, los tíos. Todo esto es importante, por eso debemos buscar a Dios en las Escrituras y la dirección de Dios. Dejarnos instruir por su sabiduría, no la nuestra, por su voluntad, no la nuestra. Por eso el Señor nos da mandamientos, o sea, nos da órdenes que debemos seguir si nos interesan los futuros de nuestros hijos. Y claro que nos interesan. Nuestros hijos, nuestros nietos y generación tras generación nos interesan. Y los mandamientos del Señor no son opcionales, tenemos que sujetarnos a ellos en su totalidad. Porque si seguimos al corazón o lo que el mundo enseña o lo que inteligentemente sabemos, estaremos desviando a nuestros hijos. No eres más bueno que Dios. No eres alguien que va a decidir dónde va a ir tu hijo. Y ellos estarán perdidos y en contra de los mandamientos de Dios. Por eso cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto, de esa opresión de Egipto, dejó mandamientos para que no se perdieran. Para eso está la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas las fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón, y les repartirás a tus hijos, y las repartirás a tus hijos, así, y hablarás de ellas estando en tu casa. Así tiene que ser. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, siempre. Esto significa siempre. Y las atarás como una señal en tu mano, o sea, estarán siempre en tu corazón, como frontales entre tus ojos, o sea, para que no se te olviden. Y el versículo 9, y las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas, o sea, que tengas la palabra siempre, que la estés enseñando, que la estés meditando. Es necesario, porque podemos perdernos, por eso Dios mandó esto. Y nosotros debemos tomar la responsabilidad como padres, como tíos, como abuelos, de ser fieles a lo que Dios nos dice, responsables de guiar a estos pequeños o a las personas que nos toman como un ejemplo a seguir. Entonces es necesario impartir estas enseñanzas bíblicas desde casa, más que cualquier otra cosa que tú veas importante, porque lo más importante es Cristo, su palabra. Porque créeme que si hubiera sido de más importancia otras cosas, el Señor Jesucristo lo hubiese plasmado acá en la Biblia, pero no está plasmado. Es lo que necesitamos. Así que fue clara la instrucción, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscar primeramente.
sea, no estoy diciendo que no busques lo demás, un trabajo, una escuela, no, no, no. Primeramente que estés sobre todo, que le des la importancia que debe dársele a la búsqueda de las cosas del Señor. Entonces es importante que entendamos que debemos buscar, enfocarnos en buscar del Señor. Esa debe ser la prioridad. La Biblia enseña acerca de cómo debemos criar a los hijos, cómo debemos educarlos, porque Dios fue quien creó esta familia. Desde Génesis 2, ahí te vas, y allá lo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola carne, y obviamente habrá una familia. Y ese diseño de familia es para que hombre y mujer se casaran de por vida y criaran hijos que conozcan y honren a Dios con su vida en este mundo. Algo que Dios hace cuando nos rendimos a su señorío es adoptarnos como hijos. Y hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos sean adoptados como hijos de Dios. Enseñar que busquen el reino, que busquen el evangelio, que busquen a Cristo, que clamen para que el Señor tenga misericordia y haga la obra en ellos. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que tenemos que buscar enfocarnos en esto. ¡Ay! Y esos hijos que son adoptados, no es ninguna diferencia. Dios mismo, Él permite esto, Él quiere esto, y que tengamos esos hijos adoptados como nuestros propios hijos, como si fueran de nuestra sangre. Amarlos de igual manera. Porque Él, así como adoptó a nosotros como sus hijos, ¿por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo? Él lo demuestra y lo está enseñando al hacernos sus hijos. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que independientemente de cómo vengan los hijos a la familia, sean de sangre o sean adoptados, como sea que sea, ellos son un don de Dios. Dios te los da. Dios te los da y hay una preocupación de Dios por cómo los instruimos. Así que tenemos que tener cuidado porque Dios está observando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de instruirlos, criarlos conforme a la voluntad de Dios. Así que Él se preocupa, dice Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Proverbios 23:12 al 14, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. ¿Cuántas personas queremos consentir y ser consecuentes con el pecado de nuestros hijos y los tenemos como los más buenos del mundo? Ama a tu hijo, pero el amor es bíblico, no el amor que el mundo enseña. Cuando el niño esté mal, tienes que corregirlo. Y no es por maldad, es porque lo amas. ¿Qué pasa cuando un hijo quiere meter su dedito en la cosa de la corriente? No, le quitas o le dices no lo hagas, no lo hagas. Y como a la cuarta vez le das en su manita y si le pegaste fue por maldad. No, porque lo amas, no quieres que perezca. Entonces es importante que nosotros seamos, corrijamos a nuestros hijos, disciplinemos a nuestros hijos. Dios sacó a los israelitas de la opresión de Egipto y les ordenó que le enseñaran a sus hijos todo lo que había Él hecho por ellos. Dios deseó y desea que las generaciones venideras sigan cumpliendo todos sus mandatos. Y aquí es un mandato. Porque cuando una generación no inculca la palabra de Dios, la ley de Dios a sus hijos, es afectada a la siguiente generación y las familias venideras serán dañadas y dañarán a la iglesia y dañarán a la sociedad. Por eso existe cada vez más maldad, más perversidad en el mundo, robos, secuestros, violaciones, violencia intrafamiliar y externa. Pelean por poder, pelean por riqueza y terminan dañando colateralmente a muchos. Por eso los padres son responsables de instruir a los hijos correctamente, con un balance bíblico, no como nosotros creamos o el mundo enseñe o el psicólogo nos diga o el psiquiatra o las personas que tienen conferencias allá para un mejor, llevar tu familia en mejor, no, lo que Dios dice.
Lo que Dios dice, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no solo tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos, sino que además tienen la responsabilidad y la tarea de que difundan sus valores bíblicos y la verdad de Dios a través de la vida de sus hijos. O sea que los hijos tienen que seguir el ejemplo de los padres. Si tú se lo instruiste, ellos van a hacer lo mismo. Pero para eso tienen que ser enseñados. Tienen que abrazar los hijos la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, porque los hijos no nacen sabios. No nacen sabios. Ustedes pueden ver algunos cristianos que son ejemplares, hijos. Wow, dices que me encantaría que mis hijos fueran así, porque mucha gente lo ha dicho. ¿Por qué? Porque los ves irreprensibles. Wow, intachables. Son contados, ¿eh? Son contados, son maduros, que en verdad ellos están como luminares en medio de un mundo de tinieblas. Y los ves diligentes, pobres de espíritu, sumisos, enfocados en la gloria de Cristo, porque obedecen y honran a sus padres con gozo y deleite. Y lo que muchos cristianos piensan de ellos, dicen, qué buenos les salieron sus hijos al hermano o a la hermana. Ese es un error. No, estos muchachos no salieron buenos. La palabra nos dice que ellos tienen la necedad ligada al corazón. Ellos nacieron con este pecado y crecieron desde niños, estaban con la necedad ligada al corazón. Así que el resultado de bendición que vemos acá de la madurez de ellos no fue un acto de magia. Esto fue obediencia de sus padres a su rol como autoridades. Ellos se sujetaron y se enfocaron a lo que Dios les dejó como rol. Diligentemente siguieron la instrucción de Dios y no la suya. No la propia ni la de nadie más, la de Dios. No siguieron sus propios corazones. Ay, pobre mi hijo, no lo voy a corregir. Pobre mi hijo si no lo corrijo. ¿Qué va a ser de él después? Ellos no siguieron sus corazones, hermano, porque los corazones, al seguirlos, dañamos a los hijos. Nosotros tenemos que seguir la palabra. Nos regimos por la palabra. Yo puedo seguir mi corazón y voy a terminar mal. Ellos no siguieron su propia sabiduría porque iban a desviar a sus hijos. Así que si ustedes no se ocupan de sus hijos como Dios manda, con las medidas y los medios que Dios deja, porque Dios ha dejado su palabra, esas escrituras es para eso, para guiarnos a través de ella. Entonces esos hijos que son necios llegarán a ser adultos necios y sus vidas y la tuya serán desgraciadas por negligencia tuya. Por negligencia tuya. El padre o madre que no corrige a su hijo con amor bíblico, con firmeza y con paciencia, es necio. Es necio, lo dice la palabra. Porque seguramente todos los padres están esperando bendición sobre su casa, sobre sus hijos, pero tienen que saber que no llegará sola, porque hay que activarla con tu acción, con tu obediencia, con tu santificación, porque ya eres salvo. Si tú eres cristiano. Porque si no es como Dios nos manda, solo vamos a cosechar frustración y amargura y dolor cuando veamos que nos parte el alma ver a nuestros hijos desviados, como muchos hermanos tristemente están pasando. Porque el deber de los padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pero también no provocarlos a ira. Así que los padres son responsables de esto. Ellos deben también ejercer su autoridad. Y los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres porque la autoridad fue puesta por Dios. Pero también al mismo tiempo los padres deben de ejercer su autoridad adecuadamente, o sea, correctamente, no como dictador, para no abusar de la autoridad como muchos tristemente hacen. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en los extremos, porque podemos llegar a decir, bueno, no, yo no soy un dictador, y creas que no puedes disciplinar o corregir a tu hijo y obviamente estás descuidando a tu hijo. Hay que tener cuidado con los extremos, son fatales para un sano desarrollo de los hijos. Y necesitamos el manual de Dios, el manual divino, y lo tenemos al alcance para hacerlo bien y con el fin correcto, que es glorificar a Dios. Todo hacerlo para glorificar, para la gloria de Dios. Dios, los padres, debemos formar a nuestros hijos así como Dios lo está haciendo con nosotros,
porque Dios a través de lo que está pasando en nuestras vidas, obviamente el Señor está formándonos a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos a la imagen de su Hijo, o sea, llevarlos a que se formen a la imagen de su Hijo. Dios es tardo para la ira, paciente y perdonador, y su disciplina obviamente está diseñada para llevarnos al arrepentimiento. Pero porque Dios es tardo para la ira, paciente y perdonador, no quiere decir que Dios no aplique disciplina. Lo mismo con los padres. Bueno, es que yo tengo que perdonar. No, perdonas, pero aplicas disciplina. No es perdono y no aplico disciplina. Perdonas y aplica disciplina. Soy paciente con mi hijo, pero tengo que mostrarle su error y aplicar una disciplina. Porque así como Él disciplina a sus hijos, espera que nosotros los padres terrenales hagamos lo mismo con nuestros hijos. Esos hijos nos los ha encargado Él a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues todo se encuentra en la Biblia. Allá está la instrucción, la palabra, y Él desea que nos vayamos a la palabra y que obviamente nos llenemos de su verdad para poder llevarlos y dirigirlos, para hacerlo correctamente, para que esto sea generación tras generación, instruyendo a tus hijos, porque obviamente nos importa su futuro. Entonces ellos van a futuro instruir a sus hijos y así sucesivamente. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado, afortunado, bendecido. Y cuando tú haces lo mismo con tus hijos, igual. El hijo es bienaventurado. Y tú vas a gozar que veas a tu hijo que crezca realmente en el centro de la voluntad de Dios, en esos caminos de Dios. Y aparte tienes que saber que la palabra disciplina viene de la raíz de discípulo. Así que disciplinar a alguien significa hacer discípulo, hacerlo discípulo. Entonces es necesaria la disciplina para poder instruirlos en la voluntad de Dios. Entonces, la disciplina, dijimos hace rato, que nos lleva a conformarnos a la imagen de Cristo. Te empieza a formar. Así que los padres tienen que hacer discípulos a sus hijos, inculcándoles el valor, disciplinándoles, mostrándoles las enseñanzas que han aprendido de la Biblia y que ellos mismos sean ejemplos, que ellos vean, aprendan de nosotros. Porque el que discipula tiene que mostrarlo, profesar lo que está, vivir lo que está profesando, o sea, que armonice. Entonces, en la medida en que los padres practican esta armonía, esta vida agradable a Dios y toman decisiones que son controladas por el Espíritu Santo, pues pueden alentar a sus hijos a seguir su ejemplo. Tienen que vivir así en el Espíritu para que ellos sigan su ejemplo. Según Hebreos capítulo 12, versículo 11, una disciplina adecuada y consistente va a producir un fruto de justicia. Va a producir un fruto de justicia, una disciplina adecuada y consistente, producirá un fruto de justicia, según Hebreos 12:11. Entonces, ¿es necesaria la disciplina? Claro que lo es. No la desprecies. Es que la falta de disciplina en tu hogar va a resultar deshonra tanto para los padres como para los hijos y por consiguiente deshonramos a Dios. Entonces no debemos menospreciar la disciplina. Porque dice Proverbios 15:32, quien ignora la disciplina menosprecia su alma. Entonces tú no menosprecias la disciplina de tu hijo, del alma de tu hijo, ¿verdad? Salmo 127:3. Dice que los hijos son una herencia del Señor. Son herencia de Dios, vienen de Dios. Así que el Señor los coloca. Él sabe a quién te va a dar, quién va a nacer o quién te va a dar para que adoptes. Entonces Él los coloca en las familias y obviamente da orientación a los padres de cómo educarlos a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, si somos de Cristo. Si no, pues ignoramos, porque la gran mayoría ignora todas las enseñanzas bíblicas, ignora que necesitan de Dios para vivir. Y llevan unas vidas que evidencian, tristemente cristianos, que evidencian como si estuvieran sin Dios. Como si estuvieran sin Dios, como si no se hubiesen convertido. Y hay mucha gente que no se ha convertido, que no son cristianos, que están ignorando toda la verdad de Dios. Y que sus hijos pueden ser ricos, pueden ser con títulos, doctores o licenciados, lo que sea. Pero ellos están por perder su alma. Están por perder su alma. Lamentablemente están ignorando la palabra de Dios, la verdad de Dios.
y se ve en sus vidas. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, Dios es que puede ser que no lo conozcas a través de las escrituras, pero Dios a través del universo, a través de la naturaleza, es vista su gloria, y esa gloria te va a llevar a buscar de Dios a través de la palabra. Entonces Dios puede ser conocido, pero dice acá Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Toda esa inteligencia, toda esa sabiduría, todo ese universo que está dentro de ti, puedes ser un doctor y decir, bueno, es que no hay Dios, y al ver cómo está compuesto tu organismo, y si tú ves microscópicamente, vas a ver un universo dentro de su sangre. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces no caigamos en la necedad, no caigamos en seguir ignorando a Dios, viviendo vidas que ignoran totalmente a Dios, que no quieren nada con la verdad bíblica. No vivamos como esas personas que perecieron. Ellos perecieron. No querrás perecer. Porque dicen que ellos dicen, no, es que está mal es eso que están enseñando, porque condena, o sea, es puro enjuiciar. No, la palabra te muestra tu error, pero también te muestra la esperanza que es Cristo. Y esto es algo que tú no puedes ganar, por eso te molesta. Pero Cristo es el único que lo hizo, y el único que te puede salvar, y la gloria es para Él, no para nosotros. Entonces obviamente le molesta a la persona que les digas que están mal, que están en un estado condenatorio, porque traen una herencia de pecado desde Adán. Entonces con estos obviamente lo odian, desprecian a Dios, desprecian a ti, y por consiguiente no se dan cuenta que perjudican grandemente a sus hijos. Recuerden que somos observados por los hijos. Somos como una escuela para enseñanza. Todo lo que hacemos es para enseñanza. Y el fin de la familia no se trata... El Señor creó la familia, pero el fin de la familia no se trata de figurar en el mundo por sus logros. Un título, una casa, una familia, un auto. No. Más bien se trata de Cristo. Se trata de producir hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas por Cristo, que figuren la gloria de Dios para la alabanza de la gloria de Dios, no su propia gloria, la gloria de Dios. Proverbios 23-24 muestra el resultado final de una crianza de los hijos de acuerdo al plan de Dios. Ahí dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Este es el resultado final de una crianza de acuerdo al plan de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar este sistema. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, si ya somos cristianos. Y si no, busca el evangelio, ruégale, clámale al Señor para que ponga arrepentimiento y fe en ti, y Él te perdone y haga la obra en ti. Y ya que seas hijo de Dios, imites a Dios como hijo amado, y que nuestros hijos imiten lo bíblico que somos en nuestro diario vivir. No lo malo, lo bíblico que somos en nuestro andar en esta tierra. Que imiten como imitamos a Cristo en nuestras reacciones, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en la manera de conducirnos, en la manera de vestirnos. Todo el carácter santo de Cristo, que lo vean en nosotros y lo imiten. Porque la escuela principal de los hijos somos nosotros los padres, somos los maestros de nuestros hijos, quienes debemos llevarlos a buscar a Cristo y a ser como Cristo. Porque daremos cuentas a Dios de ellos. Daremos cuentas, debemos preocuparnos y ocuparnos, preparándolos para lanzarlos al mundo, pero no para que sean como el mundo, sino como Cristo. Y que todo lo que logren sea para la gloria de Dios y no para la suya propia o la gloria del papá, porque yo lo llevé a esto, o de la mamá, yo la hice así. No, gózate de que tus hijos sean de Cristo. Gózate de que tus hijos vivan para Cristo y no para su propia gloria. No caigas en la necedad de la vanagloria. ¿Cuánta gente vanagloria? Ay, mis hijos, y los exaltan, ¿Dónde está el Señor? Tú tienes que
ensalzar a Dios, no a tus hijos. Todos los logros de tus hijos son para la gloria de Él, del que los salvó, el que los va a salvar, el que te creó y te redimió. Gloríate cuando veas a tus hijos en algo que hayan logrado, dándole gloria al Señor, que estén imitando a Cristo, sean lo que sean, doctores, licenciados, lo que sea, que estén imitando a Cristo, carpinteros, plomeros, lo que sea, que estén imitando a Cristo y que glorifiquen a Cristo por lo que Él hace a través de tus hijos. Y que la gloria sea solo para Cristo, porque nosotros tenemos que seguir las Escrituras y las Escrituras nos dicen que tenemos que menguar para que Él sea exaltado. No te vanaglories de tus hijos, no te gloríes de ellos. Gloríate de lo que Cristo hace en ellos. Lo que Cristo hace en ellos. Espero que Dios obre en sus vidas como obra en nuestras vidas. Que esto nos sirva de escuela. Nosotros somos prácticamente la escuela de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos, qué testimonio damos, porque, como dice el título, causamos daño a nuestros hijos y no lo sabemos, pero ahora que ya lo sabemos, no lo hagamos. Así que Dios bendiga sus vidas grandemente.